Buenas, bienvenidos a una nueva sesión de este programa de deshabituación tabáquica online, que desde la consulta de conductas adictivas del área de salud Don Benito Villanueva venimos realizando. En esta ocasión será la sesión 18, en la cual hablaremos de la función pulmonar, ya que estamos practicando nuevos hábitos, que estamos intentando tener hábitos más saludables. Vamos a recordar para qué sirven nuestros pulmones y cuál es su función. Los pulmones son un órgano doble, es decir, tenemos dos, sobre todo porque son muy importantes y están situados en el interior de la caja torácica, en lo que llamamos el tórax. Están junto al corazón, la tráquea y el esófago y están unidos mediante uniones cartilaginosas a la columna vertebral. Se separa de la línea media por una zona que llamamos el mediastino. Es decir, entre los pulmones hay un espacio que es el espacio mediastínico donde está alojado el corazón. Los pulmones no son iguales. Hay uno que es mayor y otro que es un poco menor, dado que tiene que alojar al corazón. El pulmón derecho es mayor y tiene tres partes o tres lóbulos. En el lóbulo izquierdo, que está un poco acogiendo al corazón, solamente tiene dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Los pulmones están cubiertos por una membrana que es lo que denominamos pleura y sirve para que se expandan, para que se llenen, y también sirve esta pleura, esta membrana, para vaciarlos. Tiene una función en la respiración bastante importante, que muchas veces también pasa desapercibida. La función de los pulmones es, pues, la respiración, que consiste en entrar aire desde el exterior a través de dos orificios, como son la boca y la nariz, y a través de un tubo, que es la tráquea, va a llegar a los bronquios, que son unos tubos más pequeñitos que salen de esa tráquea, y van a ir uno a cada pulmón. Tenemos un bronquio derecho y un bronquio izquierdo, y posteriormente estos bronquios se seguirán dividiendo en bronquios menores como un árbol. Por eso muchas veces llamamos el árbol respiratorio, para denominar a toda esta arquitectura de distribución de tubos que tienen los pulmones para poder conducir el aire. Así pues, la función pulmonar sirve para que podamos respirar, sirve para que podamos tomar aire. En el aire hay contenidos distintos gases. Fundamentalmente, el aire que respiramos contiene nitrógeno y contiene en menor cantidad, en un 17-18% de oxígeno, un gas que es fundamental para la vida. Los bronquios, como hemos dicho anteriormente, se van dividiendo en bronquios más pequeñitos que denominamos bronquiolos, y estos a su vez se van dividiendo y se van dividiendo hasta llegar a unos pequeños sacos que son como unas uvas, como si fuese un ramillete de uvas, que es lo que denominamos los alveolos. En estos alveolos, en sus paredes, es donde se va a desarrollar el intercambio gaseoso, es decir, vamos a cambiar un gas por otro, un gas que necesitamos introducir en nuestras células para que ésta continúen su metabolismo y continúen su funcionamiento y se pueda producir energía, y echemos los desechos. Así pues, la respiración consistirá en introducir aire que contiene gases y también en la expulsión de esos gases de desechos que se producen después del funcionamiento normal de todas las células de nuestro organismo, que es fundamentalmente la eliminación de dióxido de carbono. Con la inspiración entra aire, que este aire, como hemos dicho anteriormente, contiene hasta un 18% de oxígeno, y va a pasar a la sangre y de ahí se va a distribuir por todo el árbol circulatorio, a todos los aparatos, a todos los órganos y a todas las células. Y desde ahí se va a recoger, a través también de la circulación, las sustancias de desecho que posteriormente, en forma de gases, eliminaremos a través también de la respiración.
Así pues, el oxígeno es un gas que es necesario para la vida y que es transportado por la sangre. La sangre contiene una sustancia que es la hemoglobina, que es una proteína que su función es la de transportar ese oxígeno en los glóbulos rojos y distribuirlo por todas las células de nuestro organismo. Cuando tenemos poca hemoglobina es cuando decimos que tenemos anemia y se transporta poco oxígeno, por eso la gente que tiene anemia se cansa. Cuando tenemos mucha hemoglobina, porque tenemos dificultades para transportar ese oxígeno, la sangre, por así decirlo, necesita aumentar su cantidad de glóbulos rojos para tener más hemoglobina y la sangre se espesa, y podemos tener por ello problemas circulatorios. Es decir, que esta cantidad de glóbulos rojos y esta cantidad de hemoglobina tiene que estar regulada de alguna manera en nuestro organismo para funcionar adecuadamente. La función pulmonar es, pues, una función imprescindible para la vida. Y es una función en la cual el sistema circulatorio tiene una enorme importancia, tiene una enorme repercusión. En ese sistema circulatorio circulan las células sanguíneas, que aprovechamos para decir que son de tres tipos. Los glóbulos rojos, que son los que transportan la hemoglobina y van a transportar el oxígeno. Los glóbulos blancos, que son los que se encargan de defendernos de posibles infecciones. Y las plaquetas, que es la que se encarga de que no se produzcan hemorragias o que se produzcan por una alteración de ellas. La respiración es un acto que es fundamental. Y es un acto en el cual el cuerpo, sin poder tenerla, no puede vivir en armonía. La respiración consiste en entrar aire, que es lo que llamamos aire inspirado, que lo hacemos por dos orificios, la boca y la nariz. Y a través de la tráquea, como hemos dicho, llega a los pulmones. Se intercambia, está ahí un tiempo y sale posteriormente. Y lo expulsamos fundamentalmente por la boca. En eso es lo que consiste la respiración. Tiene una frecuencia que está en torno a los 15-16 respiraciones por minuto, que es la más o menos la que consideramos normal para una persona sana. Y muchos de nosotros no somos conscientes de que respiramos con esa frecuencia respiratoria, salvo cuando se nos acelera, es decir, respiramos muchas veces o, por el contrario, respiramos muy despacito. Ahí sí nos damos cuenta de que respiramos de una determinada manera, pero normalmente no nos damos cuenta de la respiración porque sucede de un modo automático, es decir, no podemos hacer nada para que sucede de una manera programada y automática. Cuando alguien fuma, como es el caso de lo que estamos viendo, lo que hacemos es un acto que consiste en que a través de esa función de los pulmones, a través de esa función que nos sirve para respirar, además de oxígeno, vamos a introducir en el árbol respiratorio múltiples sustancias que están contenidas en ese humo que aspiramos o que inspiramos y que metemos dentro de nuestro árbol respiratorio y que va a ir a los pulmones y que va a ir hasta los alveolos, como vimos anteriormente. De tal manera que cuando alguien fuma, también puede hacerlo de modo automático y no es consciente realmente de eso que hace. Inspira y chupa del cigarrillo. La primera calada siempre es una inspiración profunda. Chupamos con mucha potencia o con mucha fuerza. Retenemos el aire en los pulmones y posteriormente lo expulsamos. Es decir, el acto de fumar es un acto muy parecido al de la respiración, pero no es un acto para nada natural. Ningún ser vivo, de los que conocemos hasta la fecha, sabemos que utiliza su árbol respiratorio para introducir otras sustancias, otros gases distintos a los que necesita para su vida diaria. Es solamente el ser humano el que, de una manera voluntaria o involuntaria, hace de esa función, de la función de fumar, el introducir otras sustancias en su organismo. Y para muchos, respirar puede ser respirar bien. Muchas personas de las que fuman dicen, no, si yo respiro bien. Sí, claro, tú puedes respirar bien, pero si medimos tu función respiratoria, a lo mejor ya no
podemos dar cuenta de que no respiras tan bien. Muchas veces respirar bien, algunas personas consideran que es ensanchar el tórax todo lo posible, incluso aletear con la nariz en signo de que entra mucho aire. Eso no es respirar bien, ¿eh? Lo más importante de la respiración no es la inspiración, no es entrar mucho aire. Lo más importante de la respiración es el segundo o el tercer acto en el cual consiste esta función, que es la expiración. Es echar el aire que tenemos previamente en los pulmones. Y mientras más aire echemos, posiblemente más aire podemos entrar en la siguiente inspiración. Yo muchas veces os explico que la respiración tiene unos tiempos, y para que lo recordemos, para que recordemos cómo deben de ser esos tiempos, podemos recordar un número que es muy frecuente y se suele ser utilizado en los servicios de urgencia, que es el 112, no el 112, el 112. 1, un tiempo para inspirar, 1, un tiempo para retener y 2, un tiempo doble para expirar, para echar el aire que tenemos dentro de nuestros pulmones. Así pues, lo más importante de la respiración, dentro de las tres fases que podemos decir en las que consiste, es la expiración. Echar el aire del modo más natural posible. Es decir, la respiración debe ser natural y cumplir esos tiempos. Recordemos, inhalas lenta y profundamente, 1, llevas el aire hasta el fondo de los pulmones, lo mantienes, el abdomen se levanta y posteriormente, contrayendo esos pulmones y contrayendo lo que es la pared abdominal, exhalamos y echamos el aire completamente. Mientras mayor sea esa exhalación, mucho mejor será esa función respiratoria. Cada persona debe de saber que respira a su ritmo y que cuando ese ritmo se altera es cuando verdaderamente podemos estar pensando que podemos tener un problema en relación a la respiración. La mayoría de las personas fumadoras no alteran su función respiratoria, son algunas, y digo no la mayoría porque la mayoría serían más de la mitad. En un 30% de esas personas sí se ve patología respiratoria y hay un 2 de cada 3 en los cuales tarda mucho tiempo en que se vean esas alteraciones respiratorias. Por eso a todas las personas el tabaco no lo afecta por igual, ni lo afecta por igual a su vía respiratoria, que es la vía fundamental por la que llega al organismo esa sustancia que estamos introduciendo desde fuera. Es decir, fumar es utilizar a través de la respiración una sustancia que está en modo incandescente, está encendida, y que a través del oxígeno se produce una vaporización de ese humo y hace de que a través del aire pase a los pulmones y pase de fase gaseosa, se pueda intercambiar a través de los alvéolos y esas sustancias que van a ir contenidas pasen a la circulación respiratoria y a la función sanguínea. Es decir, eso es el acto de fumar. Por tanto, cuando una persona fuma, tiene que ser consciente de que además de nitrógeno y además de oxígeno, va a meter otras muchas sustancias. Sustancias como por ejemplo el cadmio, que está muy presente en las pilas, el butano, que utilizamos en los encendedores o utilizamos en nuestras cocinas de gas, el ácido acético, que es el componente fundamental del vinagre, el metano, que es el gas ese que desprenden las cloacas, incluso arsénico, que es por todos conocido como un veneno. También el metanol, que es un combustible, el combustible que utilizan los aviones. Puede contener también, y de hecho contiene, y cada vez se ve que contiene más, amoníaco, que es una sustancia que sirve para limpiar, pero no para limpiar los pulmones. Contiene también ácido esteárico, que es el componente fundamental de las velas. Contiene fósforo, que es lo que hay en los fósforos de encender.
y contiene tolueno, que es un solvente industrial, es decir, hay muchas sustancias. Y también, por supuesto, hay monóxido de carbono, CO, un gas que se produce por la combustión de sustancias orgánicas, es decir, al quemar, al someter a temperatura unas sustancias orgánicas. Pues todas estas sustancias y muchas más, hasta 4.700 sustancias que se producen en la combustión, van a pasar a través del aire inspirado en ese humo a nuestros pulmones y va a pasar a nuestro sistema respiratorio. Es decir, por nuestros pulmones van a pasar múltiples sustancias, no una, ni dos, ni tres, más de 4.700 sustancias distintas. Eso son muchas sustancias, como podéis ver y puede comprobar. Y muchas veces ese humo es el responsable de que se produzca patología, como ya hemos visto y como ya seguiremos viendo, y una de ellas es el asma infantil. Los niños no fuman, pero respiran aire contaminado por ese humo de tabaco. Y si vemos, hemos visto alguna vez algún niño con asma, vemos que respira con mucho miedo, que retiene mucho el aliento. Son personas que tienen alterada su función respiratoria. Bueno, pues tenemos que saber que se la estamos alterando si estamos respirando a su lado o estamos conviviendo con él, y aunque no fumemos a su lado, puede tener contacto a través de nuestra ropa con sustancias que se quedan prendidas y que le van a producir una estrechez en esos bronquios y va a producir que tengan esa dificultad respiratoria, que es el asma. También podemos darnos cuenta que cuando tratamos de impedirnos el llorar, cuando tratamos de gritar, retenemos la respiración. Pues esa retención de la respiración es la misma que cuando fumamos. Cuando contenemos el aire dentro, estamos haciendo una apnea, estamos haciendo un periodo en el cual ni entra ni sale el aire, pero sí permanece mucho tiempo dentro. Y ese tiempo que permanece dentro le facilita que se pueda absorber. Por tanto, cuando estamos respirando, estamos utilizando una función que es normal y que es necesaria y que nos sirve para muchas cosas, entre ellos vivir. Cuando respiramos, hemos dicho que una de las partes de la respiración es la expiración. Y cuando expiramos es cuando estamos expresando el alivio que sentimos por echar todas esas sustancias que no necesita nuestro cuerpo y que si las retenemos dentro nos pueden afectar. Así pues, la respiración es muy importante y respirar de un modo superficial, irregular o con una frecuencia bastante elevada puede servirnos para no tener las sensaciones que debemos de tener y puede servirnos para sentirnos dominados por algo que no controlamos. Es decir, la respiración es muy importante tenerla bien. Una buena respiración nos oxigena lo suficiente y nos sirve para que todos nuestros órganos trabajen a la marcha que tienen que trabajar y trabajen de la manera que tienen que trabajar, y nuestro cerebro, por ello, se encuentre en las mejores condiciones para poder expresar las emociones que siente de la mejor manera. Cuando una persona tiene dificultad respiratoria, que incluso tiene que utilizar estos aerosoles, es una persona que está manifestando una gran emoción, que es la dificultad respiratoria, ese miedo a no poder respirar. Pues no hay que llegar a eso. Fumar hace que muchas veces podamos llegar a eso, y muchas veces es como si hiciésemos el muerto en el agua. Nuestra mayor preocupación está siempre hasta que somos capaces de flotar. Pues eso es lo que hace muchas veces la persona que fuma. Muchas veces fumar es respirar como una forma tramposa, como una trampa que nos impide poder hacer lo que somos, nos impide sentir lo que debemos sentir y sobre todo nos permite estar de una manera consciente de ser prisioneros de algo que tenemos que seguir haciendo día a día, vez tras vez. Así pues, la función pulmonar, cuando una persona fuma, tenemos que saber que se puede disminuir en un alto porcentaje de casos. Y es muy frecuente que estas personas fumadoras puedan tener estas dificultades respiratorias. La alteración que tienen las personas que fuman no es siempre la misma. Hay muchas
condiciones que pueden hacer que varíe. Por ejemplo, la edad de inicio en el consumo de tabaco. Sabemos que a mayor edad de inicio, menor probabilidad de tener un gran enganche, una gran adicción y menor probabilidad de tener menos problemas respiratorios. Mientras antes se empieza a fumar, muchas más posibilidades tenemos de tener esos problemas respiratorios. Lo mismo que vamos a tener más problemas respiratorios a mayor cantidad de cigarrillos fumados. Yo digo siempre que lo más importante en la adicción a la nicotina no es la cantidad que se consume, sino los cigarrillos que se fuman durante mucho tiempo. El tiempo de consumo es lo más importante. Obviamente, a mayor tiempo de consumo, pues también puede llevar aparejado que hayamos fumado muchos más cigarros. También depende de la cantidad de nicotina que tenga ese tabaco. Los tabacos con mayor cantidad de nicotina hacen que nos enganchemos más, hacen que nos fidelicemos más hacia ese consumo. Las características intrínsecas. Hay personas que por sus características, por así decirlo, genéticas, tienen más posibilidades de tener alteraciones respiratorias unas que otras. Y sobre todo los hábitos de fumar del sujeto. No es lo mismo fumar de pie y haciendo actividad que fumar sentado y sin movernos. Es decir, hábitos a través de los cuales la persona fuma. Así pues, la optimización, el que la función pulmonar la tengamos bien, tiene también que ver con que hagamos ejercicios respiratorios. Y en la medida de lo posible, todos tenemos que hacer una serie de ejercicios respiratorios y es lo que vamos a ir viendo a continuación. ¿Qué tipo de ejercicios respiratorios nos pueden venir bien para que practicándolo en la vida diaria favorezcamos que nos podamos encontrar mucho mejor físicamente y sobre todo mucho mejor psíquicamente? Porque recordemos que vamos a tener mejor oxigenación en nuestros sistema circulatorio y vamos a tener mucha más disposición de oxígeno por nuestras células. Así pues, 3 ejercicios que podéis hacer, sobre todo las personas fumadoras que estáis ahora en un proceso de deshabituación tabáquica, que estáis dejando de fumar y que tenéis que ser o haceros dueños de vuestra respiración, son, por ejemplo, estos 3 que os voy a proponer. El primero es muy sencillo, consiste en hinchar y deshinchar al menos 2 globos de eso de las fiestas que tienen los niños, hincharlo y deshincharlo solo unas 5, 6, 7 veces, no más porque ya pierde resistencia, pero hasta 10 veces se pueden utilizar perfectamente cada globo y luego deshacernos de él y podemos regalarlo a un niño, con lo cual vamos a hacer un doble favor. Vamos a aumentar la resistencia que podemos tener a la hora de respirar, vamos a intentar respirar de un modo más natural a como hacíamos antes de empezar a fumar, poco a poco, y a su vez a contentar a un niño al poderle regalar un globo que a nosotros ya no nos sirve para seguir ejercitando nuestra función pulmonar, pero a ellos sí les puede servir para jugar. Otro ejercicio que podemos hacer es en un vaso de agua, llenarlo hasta la mitad y con una pajita de esas de refresco vamos a expulsar un aire que previamente hemos inspirado. Cogemos aire, lo aguantamos y lo echamos suavemente por la pajita, como hacen muchos niños para entretenerse y para jugar. Bueno, pues este juego nos puede servir para hacer burbujitas que tenemos que intentar hacerlas cada vez más pequeñitas y sobre todo como las de los refrescos. Cuando abrimos una gaseosa, un refresco, vemos que se producen burbujas. Pues intentamos hacer burbujas como esas, pequeñitas. Y un tercer ejercicio que podemos hacer es desde la posición de cúbito supino, es decir, tumbado boca arriba, podemos colocar un libro sobre nuestro abdomen para que nos sirva de referencia y veamos cómo sube y cómo baja. Y con una lenta inspiración y sobre todo profunda, intentaremos levantar el libro todo lo posible para arriba, con lo cual vamos a contraer el diafragma y tras una leve pausa, recordad, 1, 1, expulsamos el aire lentamente y conseguiremos bajar el libro por nuestro abdomen todo lo más hondo posible para que hagamos que el diafragma se contraiga y que incluso con esas últimas raíces que llegan a la zona pélvica nos consiga relajarnos a través de la respiración que llamamos muchas veces abdominal. Así pues,
estos 3 ejercicios, que podéis hacerlo poco a poco, os van a servir para que con su práctica habitual seáis capaces de haceros dueños de vuestra respiración, y cuando os deis cuenta de que respiráis de una manera natural y que respiráis oxígeno sin contaminar por otras muchas sustancias, vais a ver que cada vez os vais a encontrar mucho mejor, mucho más alegres físicamente, mucho más alegres y contentos psíquicamente, y sobre todo mucho más motivados para poner en definitiva fin a este consumo habitual de tabaco y poner fin o pasar a otra siguiente fase en la adicción a la nicotina, como habéis venido siendo durante estos últimos años. Así que os invito a que podáis hacer estos ejercicios y os invito a que podáis mejorar vuestra función respiratoria, que ya sabéis que sirve para una función fundamental e imprescindible, que es respirar y mantenernos vivos. Muchas gracias.